Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hoy vamos a estudiar, analizar, les voy a explicar el tema de características de los seres vivos. Nosotros estuvimos estudiando ya sea las primeras clases en el colegio y también a través de la plataforma. Por ejemplo, estudiamos sistemas, estudiamos también los niveles de organización que tenemos los seres vivos, y hoy vamos a estar hablando acerca de qué características poseemos los seres vivos. Los organismos vivos comparten una serie de características que los distinguen de los objetos inanimados, es decir, de los objetos que no tienen vida. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien los seres vivos entre nosotros somos muy distintos y pensamos quizás en un animal, en una planta, podemos llegar a pensar en una bacteria también, todos, acabo de mencionar todos ejemplos de seres vivos, si bien somos muy distintos entre nosotros, en todos los seres vivos podemos mencionar ciertas características que van a estar presentes. Y esas son las características que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, la primera característica habla acerca de que tenemos todos los seres vivos la misma unidad estructural. Se denomina célula. ¿Qué significa esto? Que todos los seres vivos, nuestro cuerpo, va a estar formado por estas estructuras denominadas células. ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental? Los seres vivos nos podemos clasificar dependiendo de la cantidad de células que tiene nuestro cuerpo. Si pensamos en un organismo, como yo les mencionaba recién, en una bacteria, por ejemplo, las bacterias, su cuerpo completo, el individuo completo, su cuerpo entre comillas, ¿no? Su cuerpo completo, el individuo completo es una única célula. Es decir, son organismos unicelulares. En cambio, si el cuerpo del ser vivo, si el organismo del ser vivo está compuesto por muchas células, como en el caso de las plantas, como en el caso de los animales, vamos a estar clasificando a esos individuos, a esos seres vivos, como organismos pluricelulares. Entonces, primera característica de todos los seres vivos, estamos formados por células, ¿sí? Y nos clasificamos de acuerdo a la cantidad de células que poseen nuestro cuerpo. Existe una teoría denominada teoría celular que fue postulada, fue escrita por distintos científicos, la cual dice lo siguiente: la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células. Y por último, esta teoría menciona que todas las células que existen proceden de otras células anteriores con material genético o ADN que se transmite. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una célula, tuvo que haber una célula preexistente, una célula que existía con anterioridad, la cual se reproduce y, entre comillas, le da vida a la nueva célula, la célula hija, podríamos decir. Segunda característica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos crecimiento. En algún momento de su ciclo de vida, todos los organismos crecen. En sentido biológico, crecimiento es el aumento del tamaño celular y del número de células. Este proceso ocurre por reproducción celular. De vuelta, todos los seres vivos, ya sea que sean tan distintos como los que mencionábamos hace un ratito, aunque seamos individuos pluricelulares o como en el caso de los unicelulares, todos tenemos crecimiento. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, si estamos pensando en un individuo como una bacteria, por ejemplo, es decir, un individuo unicelular, se puede llegar a decir que crece, entre comillas, cuando aumenta, como dice acá, el tamaño de la célula. Cuando la bacteria aumenta su volumen, es decir, esa célula se hace un poco más grande, está creciendo. En cambio, en un individuo que es pluricelular,
como podríamos mencionarnos a nosotros. Bueno, acá podemos ver distintos ejemplos en el gráfico. Estos son una planta, un animal, los organismos pluricelulares. Nuestras células también aumentan de tamaño, pero además aumentamos la cantidad de células, nuestro número de células. Si, no sé, somos un individuo que quizás tenemos 15, 16, 14 años, la cantidad de células que hay adentro de nuestro cuerpo es mucho mayor a la que quizás teníamos cuando recién nacimos o cuando teníamos un año. ¿Está bien? Entonces, el crecimiento es distinto si somos un individuo unicelular o pluricelular, pero todos los organismos crecemos, todos los seres vivos crecemos. Tercera característica, tenemos desarrollo. El desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. Es decir, los cambios que van ocurriendo dentro del ciclo de vida de un individuo los vamos a llamar desarrollo. Podemos ver acá, por ejemplo, una mariposa, el ser humano, lo que ocurre en la reproducción quizás de las aves. En este caso tenemos, el ejemplo de las gallinas, que quizás, si nos concentramos acá en este esquema, por ejemplo, la estructura en el cuerpo de un pollito, el color de las plumas, las patas, lo que puede llegar a realizar el cuerpo de este individuo en su interior, no es lo mismo que el cuerpo de quizás un adulto, en el cual cambió el color de las plumas, hay ciertos órganos que acá siendo pollito no funcionaban y acá siendo gallina sí o siendo gallo sí. Esos cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida los vamos a llamar desarrollo. Siguiente característica. Intercambiamos materia y energía con el medio que nos rodea. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan que los seres vivos necesitamos este intercambio? Por eso nos reconocemos o habíamos dicho que estamos dentro de lo que se denominan sistemas abiertos. Somos sistemas abiertos, ¿por qué? Porque necesitamos este intercambio continuo de materia y energía para poder realizar nuestras funciones vitales. En el libro que nosotros utilizamos, en el libro de biología, a esta característica le llaman también nutrición. Porque el intercambio de materia y energía, como puede verse acá en nuestro gráfico, está íntimamente relacionado con la nutrición. Si intercambiamos agua, intercambiamos dióxido de carbono, intercambiamos alimentos, todo en realidad está sumamente relacionado para poder nutrirnos. Y en nuestro gráfico, que podemos ver dos individuos, una planta y un conejo, podemos ver dos tipos de nutrición distinta, dos tipos de nutriciones diferentes. Por ejemplo, los individuos, como en este caso, se los marco acá con el mouse, los individuos, como en este caso una planta, se denomina la nutrición que tiene este tipo de individuo como nutrición autótrofa. Quiere decir que ellos mismos, este tipo de individuos, van a fabricar sus propias moléculas o sus propios nutrientes que los van a mantener con vida, que van a permitir que cumplan sus funciones vitales. El proceso, quizás lo conocen, se llama fotosíntesis, lo estudiaremos más adelante. En cambio, este otro ser vivo, el conejo en este caso, tiene un tipo de nutrición, que quizás es la que compartimos nosotros, quizás ya la hayan escuchado, se denomina nutrición heterótrofa. Los organismos que tenemos nutrición heterótrofa somos organismos que no podemos fabricar nosotros mismos las moléculas que van a ser nuestros propios nutrientes, sino que las necesitamos incorporar desde el exterior. Entre comillas, comemos, ¿sí? O sea, incorporamos los nutrientes desde el exterior y esos nutrientes son los que van a permitir que realicemos nuestras funciones vitales. Ahora, este punto, intercambiar materia y energía, está relacionado con esta otra característica que es metabolismo. Todas las reacciones químicas de una célula que permiten su crecimiento, la conservación y reparación, se va a llamar metabolismo. Todas las reacciones que ocurren adentro de una célula se van a llamar metabolismo.
Ahora, estas reacciones se pueden llevar a cabo gracias a que esa célula o el individuo intercambió materia y energía con el ambiente. Y existen dos tipos de metabolismo, podríamos decirlo, o el metabolismo se clasifica en dos tipos de reacciones distintas. El que se denomina metabolismo anabólico y el que se denomina metabolismo catabólico. ¿Cuál es la diferencia? En el metabolismo anabólico o mejor dicho, dentro de él encontramos las reacciones que permiten transformar sustancias sencillas en otras sustancias más complejas. Y esas sustancias complejas la célula las puede utilizar para almacenar energía, para producir nuevos materiales, para crecer, etc. En cambio, el metabolismo que se llama catabólico, o catabolismo también se puede decir, es exactamente lo opuesto. Es cuando la célula realiza reacciones de degradación de sustancias que son complejas, las transforma en sustancias más sencillas. Quizás si miramos este gráfico nos va a permitir entenderlo mejor. Anabolismo: una célula tiene moléculas simples y las va a transformar en moléculas complejas. Catabolismo es lo contrario. Una célula tiene moléculas complejas, las degrada y las transforma en moléculas más simples. ¿Y cuál es la finalidad del catabolismo? Poder producir, como vemos acá, esto que se llama ATP, poder producir energía y que la célula pueda, con esa energía, realizar las funciones que tiene, que son características de la célula, ¿sí? Bien, pasamos a la característica siguiente. Se denomina homeostasis, o también en el libro lo pueden encontrar como autorregulación. Todos los seres vivos tenemos la capacidad de mantener nuestro medio interno con condiciones estables. La homeostasis, que es un término compuesto que deriva del griego, significa permanecer sin cambio. Significa mantener un igual estado. Permite que el interior del individuo se mantenga en un constante equilibrio. ¿Cuáles son estas condiciones que se van a mantener en el equilibrio? Bueno, puede ser, por ejemplo, la temperatura corporal, puede ser que el individuo mantenga lo que se denomina pH, es decir, el nivel de acidez que puede llegar a tener la célula o el cuerpo en general, la cantidad de agua que hay dentro del cuerpo, la concentración de ciertas sustancias como pueden ser sales, ahí tenemos el sodio, el potasio, etc. Gran parte de la energía de un ser vivo se va a utilizar para esto, para mantener el medio interno dentro de lo que se denominan límites homeostáticos, es decir, límites constantes o estables. Y acá yo les escribí un ejemplo. Por ejemplo, mantener la temperatura corporal. En el ser humano, ustedes saben que nosotros mantenemos alrededor de entre 36 grados y medio nuestra temperatura interna, ya sea en invierno o en verano. Yo me tomo la temperatura en invierno, tiene que ser 36 grados y medio, me la tomo en verano igual. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo del día el cuerpo va a activar distintos mecanismos para mantener nuestra temperatura sin importar cuántos grados hay en el exterior. Por ejemplo, si nuestra temperatura empieza a bajar porque quizás estamos en invierno, entonces comenzaremos a temblar para poder llegar de vuelta a los 36 grados y medio. Ahora, si por el contrario estamos en pleno verano y hace muchísimo calor, nuestro cuerpo va a comenzar a transpirar para poder bajar la temperatura de nuestro cuerpo y volver a mantener la temperatura constante. Bien, pasamos a la siguiente característica que tenemos todos los seres vivos. Esta característica se denomina irritabilidad, que también la podemos mencionar como característica de relación. Los seres vivos somos capaces de detectar y responder a estímulos. Los estímulos son cambios físicos y químicos del medio ambiente, ya sea el medio interno, lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, o el medio que nos rodea, el medio externo. Entre estos estímulos,
¿cuáles podemos llegar a encontrar? Bueno, por ejemplo, la luz, la intensidad, el cambio de color, la dirección, la duración que tienen los ciclos de luz y oscuridad. La presión y la temperatura, por ejemplo, es otro estímulo al cual nosotros podemos llegar a reaccionar. La composición química del suelo, el agua o el aire que rodea a un ser vivo. Pensemos que existen seres vivos acuáticos, terrestres, aeroterrestres, etc. Entonces, siempre que haya algún cambio de luz, podemos tomar como ejemplo, miren el primer gráfico que tenemos acá. Siempre que haya algún cambio, algún estímulo, nuestro cuerpo va a reaccionar a ese cambio o a ese estímulo. Miramos ahí en el ejemplo qué ocurre con la pupila en nuestros ojos. Ustedes saben que cuando existe una fuente lumínica muy grande, la pupila se achica, porque hay tanta luz en el exterior que no es, entre comillas, necesario el ingreso de tanta luz a través de nuestro sistema de la visión. En cambio, cuando la cantidad de luz, la intensidad de luz que a nosotros nos rodea disminuye, la pupila se dilata para poder captar toda la luz que nos rodea, ¿sí? Acá, ¿qué está ocurriendo? El cuerpo está reaccionando ante un cambio o ante un estímulo, que sería la luz, en este caso, la intensidad de luz. Podemos pensar un montón de cambios. Podemos pensar, por ejemplo, qué ocurre con las lombrices, que también, si estamos removiendo la tierra y la lombriz quizás sale al exterior, vieron que tienen vida subterránea. Entonces, ahí también van a responder a un cambio volviendo hacia el lugar de oscuridad, es decir, van a buscar donde existe oscuridad y van a comenzar a, entre comillas, a enterrarse en la tierra, que es el medio que normalmente a ellas las rodea. Bien, pasamos a la siguiente característica, que es la última característica que nosotros vamos a estar estudiando. Todos los seres vivos tenemos una capacidad. Todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. La característica se denomina reproducción. Dado que toda célula proviene de otra célula, debe existir alguna forma de reproducción. La reproducción es la capacidad que tenemos los seres vivos de tener descendencia, de dejar un descendiente. Y existen dos mecanismos de reproducción en toda la biodiversidad, es decir, en todos los seres vivos existen dos mecanismos de reproducción. Un mecanismo de reproducción que se denomina asexual, quiere decir que no va a haber recombinación de material genético, es decir, un solo individuo tiene algún tipo de mecanismo en el cual se va a partir, dividir, fusionar, etc. Más adelante los estudiaremos a todos. Y ese individuo que se parte, la partecita pequeña que queda ya es, entre comillas, un nuevo individuo. Podemos pensar en lo que ocurre quizás en una estrella de mar, ¿sí? A ese tipo de reproducción la consideramos reproducción asexual. Ahora, existe otro mecanismo de reproducción que se denomina reproducción sexual. Y acá sí hay recombinación de material genético. ¿Por qué? Porque se unen o se fusionan, como dice acá, dos gametas, dos células sexuales. Se va a unir, por ejemplo, en el caso de los animales, un óvulo y un espermatozoide, es decir, que hay dos progenitores, hay dos individuos que unen esos dos materiales genéticos, estas dos células sexuales unen o fusionan sus dos materiales genéticos y allí tenemos al descendiente. Entonces, todos los seres vivos tenemos algún tipo de reproducción, lo que va a variar es el mecanismo que podemos llegar a tener en cada uno de ellos. Cabe la aclaración, como dice acá en la última frase, todos los seres vivos poseen ADN que se transmite mediante la reproducción, es decir, esta molécula que es la que va a permitir que yo tenga ciertas características
esta molécula se va a transmitir gracias a la reproducción. ¿Está bien? Igualmente, vuelvo a insistir, todas estas características en algún momento del año las vamos a profundizar un poco más. Bueno, espero que haya sido claro, que esta explicación haya sido clara. Cualquier duda la vamos a ir solucionando a partir de las actividades que le voy a proponer luego de esta explicación. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que se estén cuidando y en las próximas actividades vamos a poder poner en práctica lo que acabamos de estudiar. Un abrazo, chau chicos.